márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les contestó, vayan a decirle a ese zorro, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 13, del verso 31 al 35. En ese momento unos fariseos llegaron para avisarle, márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les contestó, vayan a decirle a ese zorro, hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones y al tercer día llegaré a mi término. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no has querido? Por eso ustedes se quedarán con su templo. Pues se lo digo, no me volverán a ver hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes a la meditación del Evangelio que corresponde a este día. Pidamos al Señor que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente, nuestro corazón para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y que las personas no vengan a sembrarnos miedo o temores como lo querían hacer los fariseos con Jesús. En la hora de evangelizar o de predicar, a veces nos llenamos del qué dirán los demás. Con esta palabra de Dios, dejemos todos los malos comentarios. A través de la palabra, el Señor viene a invitarnos. El Evangelio dice que querían asustar a Jesús, querían meterle miedo, y le decían, váyase de aquí porque Herodes lo quiere matar. A Jesús no le dio miedo. A Jesús no le dio miedo, y eso dice el Señor, debería de darnos miedo a nosotros por toda la sinvergüenzada que hacemos. A Jesús no le dio miedo hacer el bien. Eso es lo que hoy el Señor nos enseña, que no nos debe de dar miedo de anunciar, de predicar, de llevar la palabra de Dios a todos aquellos que hoy están celebrando esa fiesta a Satanás. Recordemos, queridos amigos y hermanos en la fe, recordemos que en el mundo el diablo tiene una fiesta y sus discípulos, sus seguidores, se disfrazan de diablos, de diablitas, de brujos o de brujitas o de demonios, de cualquier otra cosa se disfrazan. Y eso es lo que hoy Jesús viene a decirnos, que Él estaba predicando, que Él estaba sanando enfermos. A Él no le dio miedo las amenazas. Recuerden ustedes que Juan Bautista le quitó la cabeza el rey Herodes. Ordenó a que decapitaran a Juan el Bautista. Y por eso mismo le dicen, querían asustar a Jesús, querían meterle miedo y le dicen, váyase de aquí, porque Herodes quiere matarlo. A Jesús no le dio miedo. A Jesús no le dio preocupación eso. Él dijo, vayan y díganle a ese zorro. Fíjese bien. Jesús les contestó, vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. ¿Por qué a nosotros nos asustan las críticas, las malas miradas? ¿Por qué el catequista, hombre o mujer? ¿Por qué el predicador, aquel que ha sido llamado para llevar ese evangelio del Señor? ¿Por qué le da miedo? ¿Por qué lo detienen con una amenaza? Vea cómo lo dice el Evangelio de San Marcos 16:15. San Marcos 16:15 nos enseña la misión por el cual
Jesús nos ha enviado. Y por eso es de que hoy el Señor nos enseña y dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. La palabra nos invita en primer lugar a ir a difundir la enseñanza de Dios, a llevar la palabra. Ustedes y yo debemos ser conscientes, debemos saber y entender que no podemos recibir este manjar de la palabra de Dios explicado y quedarnos con él. Debemos hacer que otras personas lo reciban y que puedan vivir este encuentro con Jesús. Por eso es necesario compartir la palabra de Dios con todo el mundo entero, hasta donde sea capaz de llegar este evangelio. A Jesús no le dio miedo. Jesús dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué pasa hoy con el catequista de catequesis de los niños, de los jóvenes? Ya no quiere predicar, ya no quiere ir a dar las enseñanzas, porque los papás de los niños le hablaron, lo regañaron. Y es por eso que ya no quiere enseñar. ¿Por qué nosotros, la sinvergüenzada del pecado en que nosotros vivimos, eso sí no nos da miedo hacerlo? Eso sí no nos da vergüenza hacerlo. Pero llevar el evangelio, predicar el evangelio, eso sí nos da vergüenza. Jesús hoy nos enseña en su palabra. Recuerde, fíjese bien, que hoy muchos se disfrazan de diablos, de diablitas. Hoy muchos se disfrazan de eso. Y Jesús ha venido a enseñar. Jesús, ni porque le dijeron que el rey Herodes lo quería matar, a Jesús no le dio miedo. Allá en Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, verso 58, cuando a Jesús lo querían apedrear, cuando a Jesús lo querían matar, oiga, ¿qué fue lo que pasó? San Juan capítulo 8, verso 58 dice así: de esta manera nos enseña el Señor. San Juan capítulo 8, verso 58 dice, contestó Jesús, en verdad les digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzarlo, pero Jesús se ocultó y salió del templo. El Señor dice que no debemos de tener miedo de predicar, de enseñar que lo que está pasando es cosa que el Señor lo aborrece. Es un pecado ante la presencia del Señor. Dice el Señor que Él no le tuvo miedo a la muerte, porque la muerte llega cuando el Señor lo decide y cuando la hora llega, ahí nada más. Usted puede leer en Lucas capítulo 22, en su verso 14, dice, escuche, cuando Jesús le llegó la hora, ahí nada más. Vamos a ver Lucas capítulo 22 en su verso 14. Vea cómo lo dice la palabra del Señor. Lucas 22, 14. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Llegó, si usted sigue leyendo, le llegó la hora al Señor, se despidió ya el Señor de sus discípulos. Ya no se pudo hacer nada. Y eso es lo que el Señor hoy nos dice, porque hoy muchos se han disfrazado, muchos se han comprado disfraz para poder disfrazarse de brujos, de brujitas, de diablos, de diablitas, de muchas formas se han disfrazado. Y el Señor dice que debemos predicar, debemos llevar que eso es una enseñanza de Satanás, que todo aquel que se disfraza, todo aquel que está a favor de eso, es un pecado. Usted sabe que tiene que compartir, usted sabe que tiene que llevar ese alimento espiritual, usted sabe que conoce la palabra, ¿por qué no lo enseña? ¿Por qué no lo practica? ¿Por qué no lo hace? Fíjese
La palabra del Señor en el verso 33 en Primera de Corintios dice así: no se dejen engañar. ¿Por qué cristianos que viven esa fiesta a Satanás, esa fiesta del Halloween, donde ponen muchas cosas? Ustedes saben qué es lo que ponen. Dice: no se dejen engañar. Las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Despiértense y no pequen de conocimiento de Dios. Algunos de ustedes no tienen nada, se lo digo para su vergüenza. ¿Cuántos años llevamos de prepararnos dentro de la iglesia? Y aún así todavía decimos que es lo mismo. ¿Cuántos años de formación? Hay personas que en mi formación de catequesis llevan 35 y hasta 40 años de formación. Pero cuando hemos conversado y les he preguntado de la enseñanza, no saben qué responder. Dicen que todo es lo mismo. Y dicen que algún día ellos van a aprender eso. Cuando ya son personas que verdaderamente ya están grandes de edad. ¿Qué ha pasado con los cristianos? ¿Qué ha pasado? Porque se dice, no se dejen engañar, y todavía sí se dejan engañar todavía. Las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Y usted lo sabe perfectamente bien. Por eso, ¿por qué dice no se dejan engañar? Porque hay muchos que celebran Halloween, otros que celebran la Santa Muerte, entre comillas, otros que celebran Noche de Brujas, y así muchas actividades que le dedican a Satanás. Todavía los cristianos todavía se dejan engañar. Y Jesús dice que nosotros debemos predicar, debemos de denunciar, enseñar la doctrina. Por eso San Marcos 16:15, Jesús quiere que toda su enseñanza, su palabra, llegue a todo el mundo. Si usted no está preparado para predicar, ¿qué está esperando usted para compartir con sus familias, invitarlos a que se suscriban? Apoyemos a que esta palabra del Señor se extienda a muchas más. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque todavía nos dejamos engañar. Todavía nos dejamos engañar por el enemigo, por Satanás, fíjese bien. Y decimos muchas veces que es lo mismo. Muchas veces decimos que es lo mismo y por eso es que no decimos nada. No queremos enseñar, no queremos compartir. Recuerde usted que dice, no se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Hoy el cristiano ya tiene preparado la vestidura con que va a disfrazar a su hijo. ¿Por qué no se disfrazan de un apóstol cuando verdaderamente se celebra el Día de los Santos Apóstoles? ¿Por qué es necesario que esperan esta fecha? Oiga cómo lo dice Efesios, la primera lectura. Efesios capítulo 5 en su verso 10 dice así: busquen lo que le agrada al Señor, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar, al contrario, denúncienlas. Busquen lo de arriba, dice el Señor, busquen lo que le agrada al Señor, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar, al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que hace esa gente a escondidas da vergüenza. ¿Dónde están esos cristianos que todavía son parte de esa celebración, de esa fiesta que le dedican a Satanás? Jesús pide que nosotros evangelicemos. Jesús fue amenazado. A Jesús lo querían detener, a Jesús lo querían amenazar, a Jesús lo querían asustar, a Jesús le querían meter miedo. ¿Pero qué dijo él? Díganle a ese zorro. ¿Qué es un zorro? Es un animal que se come a los más pequeños, a los más frágiles, a los más débiles. Ese es un animal que anda en la noche. Y el que anda en la noche, el que es de noche, es el pecado, Satanás.
quiere devorar a los frágiles, a los débiles en la fe. Eso es lo que hace el zorro. Y por eso Jesús le dice, díganle a ese zorro, díganle a ese comelón de pollo, porque eso es lo que hace. Se aprovecha de los indefensos, de los más débiles. Él se siente con poder sobre todo. Lo mismo hacía el rey Herodes, lo mismo. Por eso Jesús lo nombra zorro. Y oiga, por eso Efesios dice, busquen lo que le agrada al Señor, no tomen parte en las obras de las tinieblas donde no hay nada que cosechar, al contrario, denúncielo. A eso está invitado usted, cristiano, hombre y mujer, a enseñar. Ayer decíamos que la herramienta para poder enseñar a los jóvenes es 2 de Timoteo 3:15, y la enseñanza para que nosotros aprendamos Hechos capítulo 6, verso 2, para que nosotros nos sentamos y aprendamos para poder seguir predicando, para poder llevar. Debemos ser conscientes, debemos saber y entender que no podemos recibir este manjar y quedarnos solo con él. No podemos tenerlo solo en nuestra mano, debemos de compartir, debemos de enseñar, debemos de dar a conocer. Y el Señor dice que nosotros vamos a morir cuando la hora va a llegar. Por eso dice, denúncienlas. Solo decir lo que hace esa gente a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciadas por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso dice, fíjese bien, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Eso dice San Pablo a los Efesios. Por eso San Juan, en su capítulo 8, volvemos a San Juan nuevamente. San Juan en su capítulo 8, fíjese bien, nos dice así en su verso 12. San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Eso lo dice el Señor, que nosotros debemos ser luz del mundo. Fíjese, nosotros los cristianos, porque el mundo vive en oscuridad, se disfrazan de lo que sea, celebrando lo que es a Satanás. ¿Y qué hace usted como luz? Dice dice Jesús les habló de nuevo, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Los fariseos replicaron, ¿estás hablando en tu propio favor? Tu testimonio no vale nada. Jesús le contestó, aunque yo hable en mi favor, mi declaración vale. Yo soy la luz del mundo, dice, el que me sigue no caminará en tiniebla. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Por eso en Deuteronomio, lo que hoy se realiza, ¿cuántos padres de familia entregan hoy a sus hijos en sacrificio? Hay muchas familias que entregan a sus hijos. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes son asesinados hoy en sacrificio a Satanás? Hoy que se celebra el Halloween, fíjese bien. Por eso dice Deuteronomio en su capítulo 18, dice así, en su verso 9. Oiga, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas. No imites a las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso es una costumbre perversa de poder entregar, de poder dar a sus hijos en sacrificio. Por eso dice que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Oiga, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ninguno adivino
o quien pregunte a los muertos. Dice que esas son costumbres perversas de aquellas personas que ofrecen en sacrificio a sus hijos. Dice, por eso dice que nosotros no debemos, dice, no imites, no hagas, dice, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Y por eso Levítico, fíjese bien, Levítico en su capítulo 18, en su verso 21 dice, no entregarás a tu hijo quemándolo según el rito de Moloch. Son costumbres perversas de aquellos pueblos. Dice, no entregarás a tu hijo quemándolo según el rito de Moloch, pues sería deshonrar el nombre de tu Dios. Yo soy Yahvé. Eso es deshonrar al Señor, deshonrar el nombre del Señor, practicar costumbres de aquellos pueblos, porque hoy el Señor ha venido a predicar, a anunciar la buena nueva de salvación, y como cristianos debemos de predicarlo, porque solo con oír y ver lo que practican, la gente da vergüenza, dice el Señor. Oiga cómo lo dice en el verso 26, dice así, ustedes guarden mis leyes y mis normas, y no cometan ninguna de estas abominaciones, ni tampoco los forasteros que vivan entre ustedes. No cometan estos mismos pecados para que la tierra no los arroje fuera, del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a ustedes que cometieron todos estos pecados. Cualquiera que cometa estas abominaciones, todas esas personas serán eliminadas del pueblo. Observen pues mis normas y no practiquen ninguna de las costumbres horribles que se practicaron antes de ustedes. No se manchen con ellas, pues yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Lo dice claramente. El Señor nos enseña que no debemos, fíjense, no cometan ninguna de estas abominaciones. Ninguna de esas abominaciones. Como lo decía el Deuteronomio, que nadie ofrezca a sus hijos en sacrificio. Eso es tentar al Señor. Por eso la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 11, fíjese bien. 2 de Corintios, San Pablo nos enseña en 2 de Corintios 11, 13, dice, en realidad, hay cristianos que se sienten verdaderos cristianos orgullosos, practicando, celebrando esa fiesta de los pueblos paganos, una costumbre de celebrar a Satanás en el día del Halloween. Oiga que dice, en realidad son falsos apóstoles, falsos cristianos, oiga, falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstol de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfrazan también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Ese es el fin, que cada uno va a rendir cuenta por desobedecer. Son falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristianos, todos aquellos que todavía están viviendo en las cosas del mundo. Todavía están viviendo las costumbres paganas, las costumbres de aquellos pueblos. Y eso es deshonrar a Dios, eso es pecar ante Dios, ofrecer a sus hijos a que se vistan de cualquier cosa, ofrecer a sus hijos en sacrificio. Ya es tiempo, dice el Señor. Hágalo, denúncielo, predique la palabra, invítelo usted a ir a la iglesia, verá que no se van. No se van, no quieren ellos aprender, conocer las cosas de Dios,
porque ellos están acostumbrados a esas costumbres paganas. Invítelo usted a escuchar la palabra de Dios y verá que no escuchará. Por eso el Apocalipsis, fíjese bien, en Apocalipsis capítulo 21, vamos a buscar Apocalipsis 21:8, dice así. ¿Cómo nos enseña la palabra del Señor? Dice, ¿cuál es el lugar para esas personas que no obedecen, que no escuchan la palabra del Señor? Escuche. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Ese es el lugar para todos aquellos que no quieran obedecer a Dios, que no quieren obedecer a la palabra del Señor. Y por eso el Señor nos sigue invitando. Mire, dice en el Apocalipsis 20:10, dice, entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta, el falso cristiano, el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí están en el lago de fuego y azufre, donde ya se encuentran la bestia y el falso profeta. Ese es el lugar que llevará a aquel que no obedece, aquel que no enseña, aquel que es parte todavía de esas costumbres paganas. Qué bonito, dicen la gente, qué bonito se disfrazó mi hijo, qué bonito se ve. Es una gran ignorancia. No saben que es un gran pecado, fíjese bien. Es un gran pecado. Dice el Señor en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, verso 20, dice, ¿por qué nosotros queremos provocar al Señor? Capítulo 10, verso 20 de 1 Corintios, dice así. 1 Corintios o 2 Corintios. Creo es 2 Corintios. 2 Corintios, vamos a ver 2 Corintios 10, 20, vamos a ver. 2 Corintios 10, 20. Dice así, de esta manera. 2 Corintios 10, 20. Entonces, 1 Corintios 10, 20. Queremos provocar, dice, al Señor. Vamos a ver qué dice aquí. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber del mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuerte que Él? Es 1 Corintios 10, 20. ¿Acaso nosotros podemos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios? Vamos a volverlo a leer nuevamente. Siempre se nos va una cita, ¿verdad? 1 Corintios 10, 20 dice así, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios. Los sacrificios de los paganos, lo que se realiza, esa fiesta, Satanás, es tradiciones paganas, tradiciones de los pueblos, en donde el Señor nos ha dicho que no debemos imitarlo, no debemos hacerlo. Dice, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios.
No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuerte que Él? Dice el Señor a través de su palabra en San Pablo, 1 de Corintios capítulo 10, verso 20. El Señor hoy nos invita a que nosotros, fíjese bien, a que nosotros no nos quedemos con aquellas palabras, con aquellas miradas, cuando tratan de callarnos, como lo hicieron con Jesús. Márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Jesús le contestó, vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso demonio y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. Eso dice el Señor. Por eso ustedes se quedarán con su templo, pues se lo digo, no me volverán a ver hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Queridos hermanos y amigos en la fe, a ti que te gusta meditar el Evangelio, a ti que te gusta aprender la palabra del Señor, te invito a que compartamos con nuestros familiares. Te invito a que compartas ese manjar, ese alimento que están en tus manos, que tienes la oportunidad de vernos a través de las redes sociales y de tu canal de evangelización. Te invitamos a que te suscribas, actives la campanita y que nos dejes un me gusta, déjanos la manita arriba para que otros puedan disfrutar de la palabra del Señor. Es la invitación que te hacemos a través de la palabra del Señor. Muchos están ansiosos, deseosos, otros que están perdidos en las costumbres paganas, realizando lo que no deben de hacerlo. Cristianos, ustedes que llevan años de perseverar, llevemos la palabra del Señor. Invitados son todos a compartir la palabra del Señor y a suscribirse los que no se han suscrito. Que Dios los bendiga, los acompañe y les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.